Soy Dolores Remedio Silva, una mujer de 78 años, y esta es la verdadera historia de mi vida, una que juré no revelar por más de 50 años. Hoy, sentada en mi pequeña cocina de Buenos Aires, con mis manos envejecidas y un corazón fatigado, siento que ha llegado el momento de romper el silencio que me ha perseguido durante toda mi vida adulta. Antes de compartir este relato, me gustaría saber desde dónde me escuchan. Por favor, dejen un comentario diciéndome su ubicación y suscríbanse a este canal para que podamos seguir compartiendo historias como la mía. Su compañía es invaluable para una anciana como yo. Todo comenzó en 1962, cuando yo apenas tenía 16 años, una muchacha ingenua que vivía con mis padres en un modesto vecindario de la ciudad. Mi padre trabajaba en el puerto, mi madre era costurera para las mujeres del barrio, y nuestra familia era profundamente católica, muy devota. Todos los domingos asistíamos religiosamente a misa en la iglesia del barrio y cada noche, antes de dormir, rezábamos el rosario en familia, un ritual que mis padres esperaban que moldeara mi futuro. Ellos soñaban con verme convertida en una señorita de reputación intachable, casada con un hombre de buen trabajo, que me brindara la estabilidad para formar una familia y darles nietos. Pero todo cambió de manera radical una tarde de marzo. Recuerdo perfectamente que era viernes porque almorzamos pescado al mediodía, siguiendo la costumbre de la época. Yo había ido a la mercería de la esquina a comprar hilo para coser, un encargo de mi madre. Fue entonces al salir de la tienda cuando me crucé con Roberto, un joven del vecindario que trabajaba como cadete en una oficina ubicada en el centro de la ciudad. Roberto, con su mirada vivaz y su sonrisa amable, siempre había despertado en mí una atracción especial. Sus ojos verdes, particularmente hermosos, me provocaban una sensación de nerviosismo y alegría. Ese día, lo encontré esperando el autobús en la esquina. Al verme se acercó a saludarme quitándose cortésmente la gorra, un gesto habitual en los jóvenes de entonces. «Hola, Dolores», me dijo con una voz amable. «¿Cómo está tu familia?». Intercambiamos unas pocas palabras, un breve encuentro en el que Roberto me contó que estaba ahorrando para estudiar contabilidad por las noches. Le había contado a Roberto que mi madre me había enseñado a coser y que en un futuro, quizás trabajaría cuidando niños o haciendo tareas domésticas en alguna casa. Era una charla trivial, un intercambio simple entre dos chicos del vecindario. Sin embargo, la señora Petrona, la viuda que vivía justo enfrente de nuestra casa, nos había observado. Y la señora Petrona era conocida por sus chismes y su mezquindad. Al llegar a casa, mi padre ya estaba esperándome en la puerta. Su cara estaba encendida, y en sus ojos vi una expresión que nunca antes había presenciado: decepción. Una decepción tan intensa que sentí como una puñalada en el alma. «¿Con quién estabas hablando en la calle?», me interrogó con voz temblorosa. «Con Roberto, papá, el hijo de don Ramón, el del almacén», respondí, desconcertada por su reacción. «¿Qué te dije sobre hablar con muchachos?», gritó, y por primera vez en mi vida, mi padre me alzó la voz. «¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar en la iglesia?». Mi madre, con las manos aún húmedas por haberlas secado en el delantal, apareció de repente tras él. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, delataban su reciente tristeza. «Dolores, hija mía», reprochó con la voz entrecortada por la emoción. «Nos has causado una gran decepción. Una señorita de bien no se detiene en la esquina a charlar con cualquier muchacho. ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hermanas menores?». Intenté explicarles que no había hecho nada malo, que solo se trató de una conversación amistosa y educada, pero mis palabras no lograron penetrar en su enojo. La señora Petrona, con su relato, había exagerado la situación, pintándome como una muchacha coqueta y desvergonzada. Esa noche, tras una cena silenciosa, mis padres se encerraron en su habitación. Pude escuchar sus murmullos durante horas. Al día siguiente, después de desayunar, mi padre me llamó al comedor. «Dolores», dijo evitando mi mirada, «hemos decidido que lo mejor para ti es que vayas a un lugar donde puedan guiarte y reflexionar sobre tus acciones». «¿A dónde me vas a llevar, papá?»,
pregunté aunque una corazonada me decía que ya sabía la respuesta. Al convento de la Divina Misericordia, en San Antonio de Areco. Las hermanas de allí se encargarán de que recuperes la compostura y la decencia que se espera de una señorita de tu edad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un convento. Me enviaban a un convento por haber hablado 5 minutos con un muchacho en la esquina de mi propia casa, pero papá, yo no hice nada malo, supliqué, las lágrimas resbalando por mis mejillas. Roberto es un buen muchacho. Apenas conversaron sobre basta, gritó mi padre golpeando la mesa con el puño. Ya está decidido. El domingo te vas. Es por tu propio bien, Dolores. Algún día nos lo agradecerás. En ese momento mi madre entró trayendo una pequeña maleta. Ya te empaqué la ropa, dijo sin mirarme. Solo lo necesario. Allí te darán el hábito de novicia. ¿Novicia?, pregunté horrorizada. Me van a hacer monja, estarás un tiempo allá para que reflexiones, explicó mi madre. Si sientes verdadera pasión por esta vida, te quedarás. De lo contrario, cuando hayas aprendido a actuar con la decorosa compostura que se espera de una señorita, regresarás a casa. Pero yo sabía, en lo más hondo de mi corazón, que mis padres no me enviaban allí con el fin de que reflexionara sobre mis actos. Me enviaban porque se sentían avergonzados de mí, porque los rumores propagados por la señora Petrona habían mancillado el honor de nuestra familia, y porque en aquellos tiempos, una jovencita que era objeto de chismes era una afrenta que debía ser espiada. El domingo por la mañana, después de una misa en la que mi mente fue incapaz de concentrarse en una sola plegaria, subimos al tren que nos conduciría a San Antonio de Areco. Mi padre cargaba mi maleta, mi madre se mantenía en un silencio sepulcral, y yo, en mi mente, me despedía de todo lo que me era familiar. De mi hogar, de mi vecindario, de mis hermanas menores que me observaban desde la ventana, sin comprender del todo la razón por la que su hermana mayor se marchaba. El viaje se extendió por toda la mañana. El traqueteo del tren resonaba en las vías mientras avanzábamos, y a medida que la distancia con Buenos Aires se hacía mayor, sentía como un pedazo de mí se desprendía, como si quedara anclado para siempre en el pasado. Ante nosotros el convento de la Divina Misericordia se erigía imponente, un macizo edificio de piedra gris, con muros altos y ventanas pequeñas que como ojos entrecerrados observaban con suspicacia a quien se acercara. La gran puerta de madera oscura y pesada, adornada con una cruz de hierro forjado en su centro, nos invitaba a entrar. Tras llamar, una joven monja de semblante severo nos abrió y nos guió por pasillos fríos y silenciosos hasta una oficina. Allí la Madre Superiora, Sor Beatriz, nos esperaba. Era una mujer de edad avanzada, quizás 60 años, con ojos grises y penetrantes como el acero y una expresión que negaba cualquier atisbo de sonrisa o amabilidad. Su hábito negro y blanco cubría su cuerpo, y un crucifijo de plata pendía sobre su pecho. Así que esta es Dolores, pronunció observándome de arriba a abajo con una mirada escrutadora, como si estuviera evaluando la calidad de una posesión. Después de hablar con el padre Ramírez sobre mi situación, que incluía la necesidad de disciplina y guía espiritual, mis padres asintieron, como si estuvieran entregando un objeto dañado que requería ser reparado. Sor Beatriz continuó con voz firme, aquí aprenderá lo que significa ser una mujer de bien. La disciplina, la oración y el trabajo arduo la encaminarán por el sendero correcto. Mis padres se despidieron de mí con un abrazo frío, y mi madre me susurró al oído, pórtate bien, hija. Obedece en todo, y quizás puedas volver a casa pronto. Los observé alejarse por el camino de piedras hasta que desaparecieron tras los muros del convento, y yo me quedé allí, una adolescente de 16 años, repentinamente sola en un mundo desconocido, rodeada de mujeres que ya habían decidido que yo era una pecadora, alguien que necesitaba ser rescatada de sí misma. Sor Beatriz me guió por los pasillos del convento, mostrándome las distintas dependencias. En la capilla, el comedor, las celdas donde dormían las hermanas, la cocina y el lavadero, así como la huerta, todo se mostraba bajo una atmósfera sombría y apagada.
El gris de las paredes y los objetos, sumado al frío constante y el silencio sepulcral, creaba una sensación de opresión. El único sonido que rompía ese silencio era el eco de nuestros pasos, resonando sobre las frías baldosas de piedra. Aquí las reglas son claras y estrictas, me explicó mi guía mientras caminábamos. Nos levantamos a las 5 de la mañana para las primeras oraciones, seguidas por un desayuno que se consume en silencio. Después el trabajo nos ocupa hasta las 9, hora en que se rezan nuevas oraciones. A las 10, retomamos el trabajo hasta el mediodía, momento en que almorzamos también en silencio. Tenemos una hora de descanso, tras la cual volvemos al trabajo hasta las 6 de la tarde. La cena, igualmente en silencio, precede a las oraciones nocturnas a las 8. A las 9, sin excepción, debemos estar en nuestras celdas durmiendo. Acto seguido me condujo a una celda pequeña, de tan solo 2 metros por 3. En su interior, encontré una cama estrecha con un colchón duro, una mesa pequeña, una silla de madera y colgado en la pared, un crucifijo. La ventana, diminuta y protegida por barrotes de hierro, apenas permitía el paso de la luz. Aquí tiene su hábito, me indicó, dejando sobre la cama una túnica gris de tela áspera, un velo blanco y un par de zapatos negros de cuero rígido. Ahora, cambies. Deja su ropa de calle aquí, guardada hasta que tomemos una decisión sobre qué hacer con ella. Tras su partida, cuando cerró la puerta tras de sí, me encontré sola por primera vez en mi vida. En mi hogar, el bullicio siempre reinaba, mis hermanas jugaban, mi madre cantaba en la cocina y la radio emitía música en las tardes. Ahora solo experimentaba el silencio, un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Me cambié de vestimenta, sintiendo como si me despojara de mi propia esencia. El hábito era áspero contra mi piel, me quedaba holgado y me hacía sentir como si estuviera fingiendo ser alguien que no era. A la hora de la cena, conocí a las otras hermanas. Éramos unas 15 en total, algunas muy jóvenes como yo, otras más experimentadas, que llevaban años en el convento. Nos sentamos en una larga mesa de madera, cada una en su lugar asignado. Comimos en un silencio absoluto, mientras una hermana mayor leía pasajes de la Biblia desde un pequeño púlpito. La comida era sencilla, una sopa de verduras insípida, pan duro y agua. Al concluir las actividades del día, nos dirigimos a la capilla para las oraciones de la noche. Ese espacio sagrado, considerado el más bello del convento, presentaba durante el día una vibrante explosión de color gracias a sus vitrales, que filtraban la luz solar tiñéndola de múltiples tonalidades. Un altar de mármol blanco y bancos de madera oscura completaban la decoración. Sin embargo, esa noche, alumbrada únicamente por la tenue luz de las velas, la capilla adquirió una atmósfera más solemne que hermosa. Recitamos el rosario completo seguido de las oraciones nocturnas y finalmente un momento de reflexión personal, en el que cada una debía examinar su conciencia y pedir perdón por las transgresiones cometidas durante el día. Postrada de rodillas sobre el banco rígido, me cuestionaba cuál había sido mi pecado. Haber charlado con Roberto, haber sentido mariposas en el estómago ante su sonrisa, simplemente haber sido una joven de 16 años, esa primera noche, en la soledad de mi celda, lloré hasta la extenuación, sin comprender qué había hecho para merecer estar allí, ni por qué mis padres me habían alejado, tratándome como si fuera una delincuente. No comprendía la razón por la que mantener una simple conversación con un joven del vecindario se consideraba una falta tan seria. Sin embargo, ignoraba que esa primera noche solo representaba el preludio. Los verdaderos tormentos, el verdadero rigor y las auténticas vejaciones aún estaban por llegar. A la mañana siguiente se inició lo que Sor Beatriz denominó mi proceso de purificación espiritual. Me despertaron a las 5 en punto de la mañana con el repique de una campana que se propagaba por los corredores del convento. Disponía de 5 minutos para vestirme y llegar a la capilla. Las primeras oraciones se extendían por una hora entera, durante la cual permanecíamos arrodilladas sobre el duro suelo de piedra, sin ningún tipo de cojín ni alivio.
Tras el desayuno consistente en una taza de café insípido y un trozo de pan, Sor Beatriz me apartó. Dolores, me dijo, he estado reflexionando sobre la mejor manera de guiarte hacia el camino de la rectitud. He llegado a la conclusión de que requieres una disciplina especial, más rigurosa que la de las demás hermanas. Madre, ¿qué tipo de disciplina es esta?, pregunté sintiendo un escalofrío al anticipar la respuesta. Primero guardarás silencio absoluto durante una semana entera. No podrás dirigir la palabra a nadie, a menos que te pregunten algo directamente relacionado con el trabajo o con las oraciones. Segundo, tu alimentación será sumamente limitada. Solo tendrás una comida al día, al mediodía. Tercero, trabajarás en la huerta, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con solo una hora de descanso. Me quedé paralizada de asombro. Una sola comida al día. Silencio total. 12 horas de arduo trabajo. Pero madre, me atreví a protestar, yo no he hecho nada malo desde que llegué aquí. Sus ojos se entrecerraron con dureza. Ese es precisamente el problema, Dolores. No comprendes la gravedad de tus acciones antes de llegar aquí. No demuestras un arrepentimiento genuino. Sigues creyendo que hablar con muchachos en la calle es un comportamiento aceptable para una señorita cristiana. Pero solo estábamos conversando, susurré. Con un grito que hizo eco en el pasillo, la sentencia fue clara, ya has comenzado el castigo. Ni una palabra más durante una semana. Así se inició lo que se convertiría en el periodo más sombrío de mi existencia. El trabajo en la huerta era extenuante: cavar la tierra, plantar las semillas, regar las plantas, arrancar la maleza y transportar pesados baldes de agua desde el pozo hasta los cultivos. Mis manos, acostumbradas a una vida más blanda, se cubrieron de ampollas que reventaban y sangraban, mis uñas se rompieron y se ensuciaron de tierra, y al final del día, el dolor en mi espalda era tan intenso que a veces me resultaba imposible enderezarme por completo. Sin embargo, lo más duro no era el esfuerzo físico, sino el hambre implacable. Una sola comida diaria era insuficiente para mantener la energía necesaria tras 12 horas de duro trabajo. Mi estómago rugía constantemente y la debilidad y el mareo se hicieron habituales. Mis piernas temblaban al intentar cargar objetos pesados. A esto se sumaba el silencio forzado, una forma de tortura adicional, pues los seres humanos necesitamos comunicarnos. Sentía la urgente necesidad de comunicar lo que sentía, de expresar mis ideas y de compartir mis preocupaciones. Al imponerme el silencio, Sor Beatriz me privaba de una de las necesidades fundamentales del ser humano, la expresión. Recuerdo una tarde, posiblemente el cuarto día de mi castigo, mientras regaba las plantas de tomates, cuando de repente me sobrevino un mareo tan intenso que caí desplomada al suelo. Sor Magdalena, una de las hermanas más jóvenes, acudió rápidamente a auxiliarme. ¿Estás bien?, me preguntó preocupada, ofreciéndome agua de su cantimplora. Deseaba responderle, deseaba decirle que no me sentía bien, que sentía hambre, que tenía miedo y que anhelaba volver a casa. Pero el miedo a romper el silencio impuesto me paralizó. Sor Magdalena pareció comprender mi angustia. No necesitas hablar, me susurró mirando a nuestro alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara, pero quiero que sepas que no todas estamos de acuerdo con estos métodos. Aquellas palabras fueron como un alivio para mi alma atormentada. Sentir la certeza de que no estaba completamente abandonada, que al menos una persona en ese lugar observaba y consideraba injusto e inhumano el trato que me infligían. Al concluir esa primera semana, mi cuerpo acusaba un deterioro evidente, había perdido peso de manera considerable, mi hábito me holgaba aún más, las mejillas se me habían hundido y unas ojeras profundas oscurecían mis ojos. Cuando finalmente Sor Beatriz me concedió la oportunidad de hablar de nuevo, mi voz, forzada por la falta de uso, resonó ronca. ¿Has meditado sobre tu conducta?, inquirió. Sí, madre, respondí, aunque la única reflexión que me había ocupado era la manifiesta injusticia de mi situación. ¿Comprendes ahora las razones por las que tus padres te enviaron aquí? Sí, madre.
Lamentas tu comportamiento inapropiado. La furia me instaba a gritarle que no tenía nada de qué arrepentirme, que conversar con un joven cortés no era pecado alguno, y que la pecadora era ella con su trato cruel. Pero la conciencia de que la verdad solo intensificaría el castigo me obligó a decir, sí, madre, me arrepiento. Bien, ahora puedes retomar tu rutina habitual, pero deberás realizar tareas extra para garantizar que te mantengas en el buen camino. Estas tareas adicionales comprendían limpiar los baños de todo el convento cada mañana antes del desayuno, lavar a mano la ropa de las hermanas mayores, y permanecer 1 hora más después de las oraciones nocturnas para una meditación especial que implicaba estar arrodillada en la capilla, sola, en la oscuridad. Sin embargo, existía algo peor que los castigos físicos, los castigos psicológicos. Sor Beatriz poseía una habilidad particular para humillar. Durante las comidas me obligaba a levantarme delante de todas las hermanas y confesar en voz alta mis pecados del día, pecados que ella inventaba o exageraba enormemente. Hermana Dolores, decía, cuéntenos cómo permitió que la vanidad se apoderara de su corazón, hoy cuando se miró en el espejo del lavadero. Y yo, forzada a responder, decía, hermanas, hoy pequé de vanidad al mirarme en el espejo. Siento profundamente haber actuado con debilidad, tanto ante Dios como ante ustedes, durante mi trabajo. Hermana Dolores, por favor, compártanos cómo la pereza la venció cuando se tomó 5 minutos de descanso en la huerta. Y yo, hermanas, debo confesar que hoy he pecado de pereza al no dedicarme a trabajar sin interrupción. Les pido perdón a Dios y a ustedes por mi falta de compromiso. Estas humillaciones públicas me hacían sentir como una pecadora atroz, como si cada deseo humano natural fuera una falta grave que debía corregirse. Pero lo que más me atormentaba era tener que escribir cartas a mis padres bajo su supervisión. Queridos papá y mamá, me dictaban, estoy profundamente agradecida por haberme enviado aquí. Las hermanas me están ayudando a comprender lo mal que me comporté. Ahora entiendo que al conversar con muchachos en la calle estaba poniendo en peligro mi pureza y el honor de nuestra familia. Les ruego que me perdonen por la vergüenza que les causé. Espero poder ser digna de regresar a casa algún día. Escribía cartas a regañadientes, con palabras ajenas a mis sentimientos, obligada a plasmarlas en el papel bajo la amenaza de un castigo severo si me negaba. Mis padres, en respuesta, me enviaban cartas repletas de orgullo, felicitándome por mi supuesta enmienda y exhortándome a seguir esforzándome en la purificación de mi alma. Al leer esas cartas comprendí que mis propios padres habían sido engañados, convencidos de que yo era una joven rebelde que necesitaba ser enderezada. La manipulación no solo me afectaba a mí, sino que también los involucraba a ellos. Así transcurrieron 3 meses, marcados por un trabajo extenuante, una alimentación escasa, humillaciones continuas y una soledad abrumadora que consumía mi espíritu. Fue entonces cuando conocí a Sor Clemencia. Era una monja de unos 50 años, con más de 2 décadas de experiencia en el convento. Era una persona reservada y observadora, con unos ojos azules de una dulzura que contrastaba notablemente con la rigidez imperante en aquel lugar. Una noche, tras terminar mi sesión de meditación vespertina, algo inusual en la capilla, ella se acercó a mí mientras salía. Dolores, me llamó con voz suave. Ven conmigo. La seguí en silencio hasta una pequeña habitación, la biblioteca del convento, donde cerró la puerta tras de sí con un gesto cuidadoso y me indicó que me sentara. Quiero que sepas, Kerr, comenzó mirándome fijamente, que he estado observando tu comportamiento y no estoy de acuerdo con lo que veo. Sentí un calor repentino, como si una llama se encendiera en la oscuridad de mi pecho. Yo también fui enviada aquí siendo muy joven, continuó, pero por razones distintas. Yo sí tenía vocación religiosa. Sin embargo, he visto a muchas muchachas como tú a lo largo de los años, jovencitas enviadas por sus familias, no por su devoción, sino porque habían cometido algún desliz. Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta, ¿qué les ocurrió? Algunas se adaptaron y se quedaron aquí para siempre, aunque no era lo que realmente deseaban, respondió, su mirada llena de tristeza.
Algunas hermanas se enfermaron gravemente debido al estrés y la profunda tristeza que sentían, y unas pocas, muy pocas, encontraron una forma de escapar de esa situación. ¿Es posible irse de aquí?, pregunté. Como Sor Clemencia me miró fijamente con intensidad. Eso es algo que tendrás que decidir tú misma, cuando sientas que estás preparada. Pero quiero que sepas que lo que te está haciendo Sor Beatriz no es disciplina cristiana, es pura crueldad, y la crueldad nunca proviene de Dios. Esas palabras resonaron en mi interior, provocando un cambio significativo. Hasta ese momento había comenzado a creer que realmente era una persona defectuosa, merecedora de esos castigos. Sin embargo, escuchar a una hermana con tanta experiencia afirmar que lo que me hacían estaba mal, me ayudó a recuperar un poco de mi perspectiva. A partir de ese momento, Sor Clemencia comenzó a ayudarme en secreto. Me proporcionaba comida adicional escondida en su hábito después de mis días de ayuno forzados, y curaba las heridas de mis manos con ungüentos elaborados con hierbas del huerto. Y lo más importante, ella me brindaba su apoyo incondicional, me escuchaba atentamente cuando necesitaba desahogarme de mis frustraciones y temores, y me repetía constantemente que yo era una persona valiosa, digna de amor y respeto, no la pecadora incorregible que Sor Beatriz intentaba convencerme de ser. Además, fue Sor Clemencia quien me reveló la verdadera historia del convento, un lugar que, según me explicó una noche mientras curaba una dolorosa ampolla infectada en mi mano, no siempre fue así. Me contó que cuando ella llegó, la Madre Superiora era Sor Carmen, una mujer de verdadera santidad, y el convento era un remanso de paz, dedicado a la oración sincera y al trabajo que aportaba satisfacción. Sin embargo, todo cambió radicalmente hace 5 años, con la llegada de Sor Beatriz, quien cree firmemente que el sufrimiento físico es el único camino para alcanzar la santidad, y que es necesario doblegar la voluntad de las personas para que puedan encontrar a Dios. Sor Clemencia con firmeza me aseguró que eso no era cristianismo, sino fanatismo puro y duro. También me confió que varias hermanas, incapaces de soportar el régimen de Sor Beatriz, habían abandonado el convento desde su llegada. A pesar de la resistencia inicial a los nuevos métodos, algunas permanecieron allí porque no tenían a dónde ir o llevaban tanto tiempo que desconocían la vida fuera de ese lugar. ¿Y usted por qué se queda?, le pregunté. Porque trato de proteger a jóvenes como tú lo mejor que puedo, y porque espero que algún día, las autoridades eclesiásticas tomen conciencia de lo que sucede aquí y decidan cambiar las cosas. Pero esa esperanza se sentía distante, especialmente cuando cada día traía consigo nuevas humillaciones y castigos. Recuerdo particularmente un incidente que ocurrió en mi 4º mes. Era domingo por la mañana, y habíamos tenido una misa especial debido a la visita del obispo de la diócesis. Sor Beatriz se había esforzado en que todo luciera impecable para la ocasión. Durante la misa me sentía tan débil por el trabajo y la falta de alimento que me mareé y tuve que sujetarme al banco para no desplomarme. Sor Beatriz observó mi estado desde su lugar en el coro de las hermanas. Tras la partida del obispo, fui llamada a su despacho. Con voz gélida, me recriminó el bochornoso comportamiento que, según ella, había exhibido durante la misa de hoy. Me acusó de mostrarme débil ante el obispo y de distraer a las otras hermanas con mis dramitas. Intenté defenderme argumentando que no era mi intención crear drama, sino que me sentía mal, y opté por el silencio. Me reprendió afirmando que mi falta de fortaleza espiritual se manifestaba en debilidad física y que necesitaba más disciplina, no menos. El castigo esta vez fue particularmente severo, me obligó a arrodillarme en el frío suelo de piedra de la capilla, con los brazos extendidos en cruz y sujetando un pesado crucifijo de metal en cada mano. Debía permanecer en esa postura durante 2 horas, mientras ella leía en voz alta pasajes bíblicos sobre la obediencia y la humildad. Al principio logré mantener la posición, aunque era incómoda. Pero después de media hora, mis brazos comenzaron a temblar por el esfuerzo, y al cabo de 1 hora, el dolor era tan intenso que las lágrimas rodaban incontroladamente por mis mejillas. Si mis brazos cedían, aunque solo fuera un poco, ella me regañaba gritando que volviera a la postura inicial. Al concluir las 2 horas,
cuando por fin me permitió bajar los brazos, no podía moverlos. Habían perdido toda sensibilidad y colgaban inertes a los costados, como si no fueran míos. Sorencia tuvo que ayudarme a regresar a mi celda y me masajeó los brazos durante horas para restablecer la circulación. Esto tiene que terminar, me susurró aquella noche. Ya no es disciplina, es tortura. Fue entonces cuando comenzamos a planificar mi fuga, la cual no podía ser un acto precipitado. El convento se encontraba en un área rural, aislado de cualquier población. No tenía dinero ni vestimenta civil y desconocía mi ubicación exacta. Intentar escapar y ser capturada conllevaría consecuencias severas. Sor Clemencia me facilitó un mapa de la región, obtenido de la biblioteca del convento. Estudiamos las rutas, las distancias a los pueblos cercanos, y los horarios de trenes y autobuses. Ella también empezó a acumular pequeñas porciones de alimentos para dármelas. El plan consistía en escapar durante la noche aprovechando que todas las demás monjas estarían dormidas. Sor Clemencia había logrado obtener la llave de una puerta lateral que daba al campo, evitando la puerta principal, que siempre estaba custodiada. Desde allí la idea era caminar 8 kilómetros hasta la estación de tren más cercana, tomar el primer tren de la mañana con destino a Buenos Aires y, una vez allí, improvisar. El obstáculo principal era la vestimenta, no podía huir con el hábito de novicia, ya que eso llamaría demasiado la atención. Sor Clemencia se había comprometido a conseguirme algo de ropa, pero no sabía cómo. La solución llegó de forma inesperada. Un jueves por la tarde, una joven de unos 25 años, llamada Elena, llegó al convento con la intención de donar ropa para las familias necesitadas de la zona. Elena había enviudado recientemente a causa de un accidente laboral y al no tener hijos, decidió donar toda la ropa de hombre de su difunto esposo, junto con algunas prendas suyas que ya no utilizaba. Sor Clemencia, encargada de recibir y clasificar las donaciones, se acercó a mi celda al caer la noche portando un pequeño paquete. «Aquí tienes un vestido, unos zapatos y una chaqueta que te podrían ser útiles», me susurró. Los aparté antes de que Sor Beatriz hiciera la revisión de todo. «Están escondidos debajo de tu colchón». En ese momento una extraña combinación de gratitud y temor me invadió. Poseer esas prendas significaba que la fuga era una posibilidad real, pero también implicaba que no podía retractarme. Si me encontraban con esa ropa, las consecuencias serían terribles, incalculables. Cuando pregunté conteniendo la respiración. «Este sábado. Sor Beatriz irá al pueblo para una reunión con el párroco. Estará fuera hasta tarde. Será tu mejor oportunidad», me respondió. El sábado se hizo esperar con una lentitud desesperante. Durante todo el día me esforcé por actuar con normalidad, sin delatar mis intenciones. Trabajé en la huerta como de costumbre, participé en las oraciones y comí mi escasa ración en silencio. Sor Beatriz partió después del almuerzo, tal como había indicado Sor Clemencia. Observé cómo ascendía a la carreta, el vehículo que la transportaría al poblado, y sentí mi pulso acelerarse con fuerza. El tiempo era limitado, tan solo unas escasas horas. Esa noche, tras concluir las oraciones vespertinas, me dirigí a mi celda. Como de costumbre esperé pacientemente hasta estar completamente segura de que todas las hermanas dormían plácidamente. Entonces, con suma cautela, extraje la ropa que había escondido bajo el colchón y procedí a vestirme. El vestido, de un azul marino sobrio pero elegante, se ajustaba a mi figura. Los zapatos, aunque ligeramente holgados, me permitían caminar sin dificultad. La chaqueta de lana, ideal para la noche fría que se avecinaba, completaba mi atuendo. En los bolsillos de la chaqueta guardé un poco de pan y queso, cortesía de Sor Clemencia. Además atesoraba la medalla de la Virgen que mi madre me había regalado antes de ingresar al convento, el único recuerdo tangible de mi vida anterior. Abandonar la celda resultó ser la tarea más ardua. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba en mis oídos como un grito amenazante, imaginando que despertaría a todas las monjas.
Sin embargo, logré llegar al final del pasillo sin ser descubierta. Sor Clemencia me aguardaba junto a la puerta lateral. En la penumbra, la forma de su cuerpo era apenas visible. ¿Estás segura?, preguntó en un susurro. Sí, respondí, a pesar de que el miedo me atenazaba por dentro. Me estrechó entre sus brazos con fuerza. Que Dios te cuide, hija. Mereces ser libre. Con sumo cuidado abrió la puerta. El aire frío de la noche me azotó el rostro, pero se sintió como un beso de libertad. Recuerda, me dijo por última vez, camina por este sendero hasta llegar al camino principal. Luego gira a la izquierda y síguelo hasta que veas las luces de la estación. No te desvíes sin importar lo que veas u oigas. Salí al campo abierto. La noche sin luna era oscura, casi impenetrable. Solo podía guiarme por el sendero, apenas distinguible entre la hierba alta. Caminé lo que parecieron horas, quizás 2, y cada sonido me sobresaltaba, el ulular de una lechuza, el viento agitando las ramas de los árboles, el crujido de mis propios pasos sobre la tierra seca. En numerosas ocasiones sentí la impresión de oír pasos que me seguían, lo cual me obligaba a detenerme en seco, escuchando atenta, con el corazón latiendo con tanta fuerza y rapidez que sentía que se podría oír desde muy lejos, aunque no se trataba de una simple paranoia sin fundamento, pues estaba en una situación de verdadero peligro. Si me descubrían, no solo me obligarían a regresar al convento, sino que probablemente me encerrarían en una celda de castigo, sin comida ni agua durante días. Cuando finalmente divisé las luces de la estación a lo lejos, sentí un enorme alivio y estuve a punto de romper a llorar. Había logrado superar la parte más difícil, escapar del convento y llegar hasta allí sin ser descubierta. La estación era pequeña, apenas una simple plataforma con un edificio minúsculo donde trabajaba el jefe de estación. A esa hora de la madrugada, todo estaba cerrado, pero encontré un banco donde pude sentarme a esperar la llegada del primer tren. Permanecí allí, temblando de frío y de nerviosismo, observando cómo el cielo se iba aclarando lentamente hasta que apareció el sol. Nunca antes había contemplado un amanecer tan hermoso. La sensación era similar a la de presenciar el comienzo de una nueva existencia. El tren arribó a las 7 de la mañana, se trataba de un tren de carga con apenas 2 vagones habilitados para pasajeros. Con las piernas temblorosas abordé, adquirí un billete con destino a Buenos Aires utilizando el escaso dinero que Sor Clemencia me había proporcionado, y me acomodé junto a la ventanilla. Conforme el tren se distanciaba de San Antonio de Areco, volví la vista atrás una última vez. A lo lejos divisaba los muros grises del convento, pero ya no transmitían la imagen de una barrera insuperable. Ahora eran simplemente construcciones de piedra que se reducían en tamaño a medida que la distancia aumentaba. El trayecto de regreso a Buenos Aires se percibía radicalmente diferente. Al ir hacia el convento, era una niña atemorizada, ignorante de lo que ocurría. Ahora, era una joven que había sido testigo de la faceta más despiadada de la naturaleza humana, que había hallado la fortaleza para escapar, pero que también comprendía que el retorno a casa no sería sencillo. Mis padres me habían internado en el convento porque estaban convencidos de que necesitaba disciplina y guía. ¿Cómo podría explicarles que había escapado, que había roto las reglas que tanto valoraban? ¿Cómo iba a relatarles los horrores que había presenciado y vivido en ese lugar? Arribé a Buenos Aires al mediodía, y la ciudad, inmensa y bulliciosa, me abrumó por completo después de meses de silencio en el campo. Tomé un autobús hasta mi barrio, y a medida que nos acercábamos a mi casa, la ansiedad me consumía. Al llegar a la calle vi a mi hermana menor, Carmen, jugando en la acera con otras niñas. Me miró desde lejos y por un instante no me reconoció, había adelgazado mucho, mi cabello era más corto y vestía ropas que no le eran familiares. Dolores, gritó finalmente y corrió hacia mí. Su grito, lleno de sorpresa y alegría, resonó en toda la calle. Las vecinas, curiosas, salieron a ver qué sucedía, y pronto se formó un pequeño grupo a mi alrededor. Alguien fue corriendo a avisar a mis padres. Mi madre fue la primera en aparecer,
saliendo de la casa con las manos aún húmedas por haber estado cocinando, y al verme, quedó inmóvil, petrificada por la sorpresa. Dolores, con un hilo de voz, susurró: ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el convento? Mamá, logré decir, y mi voz se quebró por la emoción. Tuve que irme. No podía soportarlo más. En ese momento mi padre apareció detrás de ella, y la sorpresa inicial en su rostro dio paso a la confusión, que rápidamente se transformó en una expresión de enojo. ¿Qué significa esto?, preguntó con una voz grave y autoritaria. Te escapaste. Las vecinas, con una curiosidad apenas disimulada, nos observaban atentamente. Mi madre, percatándose de la situación, me empujó rápidamente hacia el interior de la casa. Ya a solas en el comedor, mi padre me encaró con los brazos cruzados, exigiendo una explicación. Explícame qué pasó, demandó. Intenté relatarles entonces con detalle los castigos, el hambre, las humillaciones sufridas, y como Sor Beatriz me trataba como una delincuente por haber intercambiado unas palabras con Roberto en la esquina. Sin embargo, mientras hablaba, percibí en sus rostros una falta de credibilidad. No, Dolores, no es así, sentenció mi madre al final. Las hermanas saben lo que hacen. Si te castigaron, fue porque te lo merecías. Mamá, pero yo no hice nada malo, solo intentaba cuidarme. No digas eso, hija, interrumpió mi padre. Las monjas son personas consagradas a Dios. Si fueron duras contigo, fue por tu propio bien. Comprendí que sin importar lo que dijera, ellos ya habían decidido que yo era la culpable. Las monjas representaban la autoridad de la Iglesia y, en su opinión, esa autoridad siempre tenía la razón. Además, continuó mi padre, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a decir en la iglesia? Que tenemos una hija que huye de los conventos, que no obedece a la autoridad. Tu padre tiene razón, afirmó mi madre. Esto es una vergüenza para toda la familia. Sentí como si me hubieran abofeteado. Después de todo lo que había soportado, después de haber reunido el coraje para escapar, mis propios padres me estaban culpando. ¿Qué quieren que haga?, pregunté con las lágrimas resbalando por mis mejillas. Mis padres se intercambiaron una mirada, y pude percibir una conversación muda entre ellos. Tienes que regresar, dijo mi padre, tras una larga pausa. Como tienes que volver al convento y pedir perdón a las monjas por tu fuga, explicarles que lamentas tu decisión y que deseas completar tu formación allá. No, respondí sorprendida por la firmeza de mi voz. No pienso regresar. Dolores, intervino mi madre, no tienes elección. Eres menor de edad. Nosotros tomamos las decisiones por ti y hemos determinado que lo mejor es que culmines tu formación religiosa en el convento, añadió mi padre. Esa noche me encerraron en mi habitación. Literalmente colocaron un candado en la puerta desde afuera. Me informaron que al día siguiente hablarían con el padre Ramírez para analizar la situación. Me senté en mi cama, la misma en la que había dormido durante toda mi infancia, y me sentí más prisionera que nunca. Al menos en el convento era consciente de estar en un ambiente hostil. Aquí, en mi propia casa, la traición me dolía profundamente. Sin embargo, ya no era la niña sumisa que había ingresado al convento. Después de meses de soportar el dolor y la soledad, aprendí que a veces la lucha por sobrevivir implica enfrentarse incluso a aquellos que deberían amarte incondicionalmente. Esa noche, mientras mis padres dormían profundamente, con sigilo levanté las tablas flojas del suelo de mi habitación, justo en el lugar donde, siendo niña, escondía mis más preciados tesoros. Allí, ocultos bajo el polvo y el olvido, encontré los pocos pesos que había logrado ahorrar con esfuerzo, producto de pequeños trabajos y encargos, desde antes de ingresar al convento. Luego, con el corazón oprimido, escribí una carta que me costaba horrores redactar, pero que sabía que era imprescindible. Queridos papá y mamá, comencé a escribir, cuando lean estas líneas, ya me habré marchado. No puedo, simplemente no puedo, regresar al convento. Prefiero la incertidumbre de la calle a la agonía de volver allí.
Sé que no me creerán, sé que pensarán que estoy exagerando o que me revelo sin motivo, pero confío en que algún día comprenderán que lo que me hacían allí no era digno de Dios. Los amo profundamente, pero no puedo permitir que me sigan lastimando en nombre del amor y la fe. Espero con toda mi alma que algún día puedan perdonarme. Su hija, Dolores. Antes de que el sol asomara por el horizonte, desclavé los oxidados barrotes de la ventana de mi cuarto. Eran antiguos y estaban sueltos, pero aún así me tomó horas de esfuerzo y paciencia lograr aflojarlos lo suficiente como para poder sacarlos. Después de eso, dejé una carta sobre la almohada, tomé mis escasos ahorros y, sintiendo la fresca brisa de la madrugada, me deslicé por la ventana. El cielo comenzaba a clarear tenuemente cuando llegué a la estación de trenes. No tenía un destino específico en mente, pero estaba segura de que debía alejarme lo suficiente como para que mis padres no pudieran encontrarme fácilmente. Sin dudarlo, compré un pasaje con destino a Rosario, una ciudad grande donde podría esconderme entre la multitud, conseguir un empleo y empezar una nueva vida. El tren arrancó su marcha cuando el sol ya se elevaba en el cielo. Mientras Buenos Aires, mi ciudad natal, se difuminaba por la ventana, me invadió una profunda reflexión sobre lo que dejaba atrás en Pinetras, mi familia, mi hogar, mi infancia, mi inocencia. Pero al mismo tiempo me concentré en todo lo que estaba ganando, mi libertad, el derecho a decidir mi propio camino y la posibilidad de construir un futuro donde yo fuera la dueña de mi propio destino. Sin conocer a nadie en la ciudad de Rosario, y sin un plan definido, llegué con muy poco dinero en el bolsillo. A pesar de la incertidumbre, por primera vez en casi un año sentía una genuina sensación de libertad. Los primeros días fueron extremadamente difíciles, dormía en la estación de trenes, me alimentaba con lo poco que podía comprar y buscaba trabajo con desesperación. Tras varios intentos, una anciana, dueña de una pensión ubicada cerca del centro, me ofreció un empleo como mucama. Aunque el salario era bajo, incluía comida y una pequeña habitación en el sótano. Doña Rosa, la dueña, era una mujer de carácter firme pero justa. No indagó en mi pasado, simplemente me aseguró que si trabajaba con diligencia y me comportaba de forma adecuada, podría quedarme el tiempo que necesitara. Trabajé allí durante 2 años, encargándome de limpiar las habitaciones, lavar la ropa y servir el desayuno a los huéspedes. Era un trabajo arduo pero honrado. Y por primera vez en mi vida, podía decidir cómo invertir mi tiempo libre, qué comer y con quién relacionarme. Lentamente la confianza en mí misma regresó. El recuerdo del trauma vivido en el convento aún me atormentaba, manifestándose en pesadillas nocturnas y sobresaltos cada vez que alguien gritaba, un eco constante de mis miedos. Sin embargo, día tras día, sentía como mi fortaleza interna se fortalecía. Fue en la pensión donde conocí a Miguel, un viajante de comercio que mensualmente se hospedaba allí por motivos laborales en Rosario. Miguel, un hombre amable y atento de unos 30 años, siempre me brindaba un trato respetuoso y cortés. Al principio, la desconfianza, producto de las experiencias pasadas, me hacía sentir aprensión ante cualquier acercamiento masculino. Pero Miguel, con paciencia y delicadeza, nunca me presionó ni me incomodó, simplemente entablábamos conversaciones casuales cuando coincidíamos en la pensión. Así, gradualmente, nuestra relación se transformó en una amistad genuina. Un día, después de más de un año de conocernos, Miguel, con una sonrisa nerviosa, me invitó a cenar en un restaurante del centro. No tienes que decir que sí, se apresuró a agregar al notar mi expresión inicial de sorpresa y temor, solo pensé que quizás te gustaría salir un poco de la pensión. En la atmósfera íntima de un restaurante modesto pero agradable, saboreando una cena que no había requerido mi esfuerzo en la cocina, y entablando una conversación fluida con un hombre que me prestaba atención y despertaba mi risa, experimenté la revelación de que mi proceso de curación finalmente había comenzado. Miguel y yo establecimos una relación más cercana, con sus frecuentes visitas a la ciudad. Él se diferenciaba de cualquier otro hombre que había conocido, no buscaba manipularme ni modificar mi esencia. Tampoco emitía juicios sobre mi enigmático pasado, del cual solo había compartido fragmentos con él.
simplemente me aceptaba incondicionalmente. Tras 2 años de un noviazgo sincero, me propuso matrimonio. Comprendo que guardas secretos, me confesó, y no te obligaré a revelarlos hasta que te sientas preparada, pero anhelo compartir el resto de mi vida contigo, sin importar lo que hayas vivido. Nos unimos en matrimonio en una ceremonia civil discreta en 1967. No invité a mi familia, ya que no sabía si aún albergaban resentimiento por mi huida del hogar, y sinceramente su aprobación ya no era una prioridad para mí. Con Miguel me mudé a Córdoba, donde él tenía su oficina principal. En esa ciudad adquirimos una pequeña pero encantadora casa, con un jardín que me brindó la oportunidad de cultivar flores y hortalizas, una habilidad que había adquirido en el convento, pero esta vez, a diferencia de entonces, lo hacía por mi propio deseo. Con el tiempo tuvimos 3 hijos: Roberto, llamado así en memoria del joven del barrio, cuya conversación ingenua había transformado mi vida; María Elena, en honor a la mujer que me había regalado la ropa que me permitió escapar; y finalmente Esperanza, como símbolo de la fe que, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca había abandonado. Miguel demostró ser un esposo ejemplar y un padre extraordinario. Jamás levantó la voz a nuestros hijos ni recurrió a la violencia como método de disciplina. Juntos construimos un hogar impregnado de amor, entendimiento y libertad. Sin embargo, durante muchos años, el secreto de mi pasado en el convento me atormentó, como si llevara una pesada piedra en el corazón. En las noches solía despertarme gritando, reviviendo el dolor de los castigos y la humillación sufridos. Miguel me brindaba consuelo sin interrogarme, aunque yo sentía la necesidad de sincerarme y revelarle mi pasado. Después de una década de matrimonio, me animé a confesarle la verdad: mi vida en el convento, los castigos que sufrí, mi audaz escape y el posterior rechazo de mi familia. Miguel me escuchó atentamente en silencio y al finalizar mi relato, me abrazó con ternura, compartiendo mis lágrimas. Me expresó su profundo pesar, lamentando mi soledad y la falta de apoyo familiar. A partir de esa noche las pesadillas sobre el convento desaparecieron. Compartir mi secreto pareció restarle poder. Los años transcurrieron en paz y felicidad, mis hijos crecieron, se casaron y me regalaron nietos. Miguel y yo envejecimos juntos, fortaleciendo nuestro vínculo ante las vicisitudes de la vida. Nunca volví a tener contacto con mi familia, y aunque a veces me preguntaba sobre el destino de mis hermanas y si mis padres habían comprendido mis motivos, no me arrepentía de mi decisión. Habiendo forjado mi propia familia, encontré en ella un amor y una aceptación que nunca experimenté en mi niñez. Miguel, mi compañero de vida, falleció hace 5 años, tras una existencia larga y satisfactoria. Aunque lo echo de menos a diario, no siento amargura. Fui afortunada de compartir 45 años con un hombre que me quiso incondicionalmente. Ahora, con 78 años, vivo sola en nuestra humilde casa en Córdoba, donde mis hijos me visitan con frecuencia. Mis nietos iluminan mis días y disfruto de una vida serena, llena de pequeños deleites, mi jardín floreciente, la lectura de mis libros y el intercambio epistolar con un grupo de amigas que he atesorado a lo largo del tiempo. Sin embargo, una inquietud reciente ha empezado a perturbar mi paz. He estado siguiendo las noticias sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica, que han salido a la luz en los últimos años. Al leer los testimonios de personas que finalmente han encontrado el coraje para relatar sus experiencias de hace décadas, siento que mis propias vivencias se reflejan en sus relatos. He comprendido que mi vivencia personal trasciende mi experiencia individual, es el reflejo de la realidad sufrida por miles de mujeres a las que se les arrebató la voz, se les impuso castigos y fueron víctimas de abusos en nombre de la fe religiosa. A lo largo de los años, al callar, quizás he permitido que otros experimentaran el mismo sufrimiento que yo padecí. Por esta razón, he decidido compartir mi historia. Mi historia, hoy. No busco venganza, ya que quienes me causaron daño han fallecido. Sor Beatriz, según supe, murió hace tiempo, y el convento de la Divina Misericordia cerró en los años 80 debido a irregularidades administrativas, aunque la información detallada nunca fue revelada públicamente.
Cuento mi historia en honor a todas las mujeres que no pudieron escapar, que no contaron con la fortuna de encontrar una Sor Clemencia que las auxiliara, y que no lograron sobrevivir para relatar sus vivencias. Cuento mi historia para recordar que el abuso de poder puede florecer en cualquier ámbito, incluso en aquellos considerados sagrados. Comparto mi experiencia para instar a las mujeres jóvenes de hoy a que jamás permitan que alguien las someta al trato que yo sufrí, independientemente de la supuesta autoridad religiosa o moral de esa persona. También les digo a los padres que su prioridad debe ser proteger a sus hijos, por encima de la reputación o el prestigio de cualquier institución. A pesar de las dificultades, he tenido una vida plena y feliz, encontré el amor, formé una familia y desarrollé una gratificante carrera como maestra en mis años posteriores. Sin embargo, me pregunto constantemente cuántas otras mujeres no corrieron la misma suerte. Cuántas jóvenes fueron destruidas por ese sistema cruel y nunca pudieron sanar, cuántas permanecieron en conventos toda su vida, no por vocación, sino por desesperación. Cuántas regresaron a sus hogares con heridas emocionales tan profundas que les impidieron establecer relaciones sanas. El daño infligido a una persona joven en nombre de la disciplina religiosa puede perdurar toda una vida. Yo fui afortunada. He experimentado la curación, he descubierto el amor y he encontrado un sentido en la vida. Sin embargo, no todas tienen la fortuna de vivir estas experiencias. Es crucial hablar abiertamente al respecto y no permitir que estas vivencias se diluyan en el olvido. Hoy, al grabar este relato, experimento una dualidad de sentimientos, dolor y liberación. Dolor al revivir esos recuerdos angustiosos, pero liberación al compartir públicamente lo que viví. No puedo asegurar si mi testimonio generará algún cambio, o si evitará que otros sufran abusos semejantes, pero siento la responsabilidad de compartir mi historia. Es mi obligación hacia la joven de 16 años que fui, hacia Sor Clemencia, quien arriesgó todo para auxiliarme, y hacia todas las mujeres que soportaron en silencio. A lo largo de mis 78 años, he comprendido que la verdad siempre encuentra su camino. Puede llevar décadas, ser doloroso y complejo, pero inevitablemente la verdad sale a la superficie. En ese convento lo que viví no fue formación religiosa ni guía espiritual, sino un tormento marcado por el abuso, la crueldad y el uso perverso del poder religioso para dañar a una joven indefensa e inocente, que no había cometido falta alguna. Mis padres, a pesar de sus buenas intenciones, me fallaron en el momento crucial, cuando más necesitaba su protección. En vez de resguardarme, me confiaron a personas que me causaron sufrimiento. La realidad es que existen instituciones que, amparándose en el nombre de Dios, justifican actos que carecen de cualquier atributo divino. A pesar de ello, las víctimas de estos abusos no solo tienen la capacidad de sobrevivir, sino también de prosperar si logran encontrar el apoyo y el amor necesarios para sanar. Mi nombre es Dolores Remedios Silva. A los 16 años, fui abusada en un convento. Logré escapar, reconstruí mi vida y hoy puedo compartir mi historia. Al contarla, no solo honro mi propia experiencia, sino también la de todas las mujeres que han sufrido en silencio, porque el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Sin embargo, la verdad, al ser revelada, tiene el poder de liberar no solo a las víctimas directas, sino también a la sociedad en su conjunto, al desmantelar la estructura que permite que estos abusos perduren. Anhelo que mi experiencia personal sirva de guía para alguien en algún lugar, impulsándolo a alzar su propia voz. Espero que motive a otros supervivientes a compartir sus vivencias, y que actúe como una advertencia para aquellos que abusan de su poder. Estamos observando, estamos recordando y no permitiremos más el silencio. Agradezco profundamente su atención. Agradezco el espacio que me han brindado para relatar una historia que mantuve oculta durante más de 50 años. Y agradezco que recuerden que detrás de cada relato de abuso hay una persona real, con sentimientos reales, que merece ser escuchada y creída. Esta ha sido la experiencia más ardua de mi vida, pero también la más significativa, ya que al compartirla, finalmente encuentro la completa libertad. Sí,